opiniones, ¿verdad? Puede haber puntos de vista. Sin embargo, lo más importante es ver qué piensa la palabra de Dios acerca de eso. Y por todos los temas que vamos a ver, y justo cuando estaba estudiando pensaba, ¿cómo titular este mensaje? ¿Cómo titularlo? Y decidí ponerle una vida íntegra. Una vida íntegra. Y hemos estado pasando en la carta a Tito ya algunos meses. Y cuando pasamos ahorita que estamos en el capítulo 2, he pensado, cuando conocí el Evangelio, pude ver que el Señor inició como una obra, una construcción, empezó a poner los cimientos. El Señor comenzó a construir y aquello que antes no existía, ahora existe. Hubo una transformación porque aquello en nuestra vida, aquello que antes amábamos, ahora comenzamos a odiarlo, como es el pecado, ahora nos duele el pecado. El Señor está transformando el corazón de cada creyente. Y esa transformación, hermanos, no es una medicina, no es como estar enfermo. La transformación que vemos en las Escrituras es una transformación de muerte a vida. Entonces, esa transformación claramente se tiene que ver en nuestro testimonio, en nuestra vida. Y como vimos en la predicación pasada, aún así somos una obra que no está completa. Aún somos una obra en construcción, imperfecta, pero el Señor está trabajando en ello. Y ese hombre muerto aún grita, como que si quisiera estar vivo. Sin embargo, hermanos, cuando hemos creído en Cristo, hay evidencia en nuestra vida que hemos creído en Cristo. Y pensaba, ¿cómo se ve el Evangelio en la vida de una persona? ¿Cómo se ve? Hemos estado hablando acerca de diferentes personas. ¿Cómo se ve el Evangelio en los líderes? Primero pasamos en los ancianos. ¿Cómo se ve el Evangelio en los jóvenes? En los adultos mayores. ¿Cómo se ve el Evangelio? ¿Cómo se ve el Evangelio en un siervo, en alguien que tiene un trabajo, que sirve? ¿Cómo se ve el Evangelio ahí? Y recordemos la carta a Tito, para los que no han venido. La carta a Tito se escribe a una iglesia en Creta. Eran varias iglesias y era una isla. Y en esta isla, ellos, los cretenses, tenían mala fama. Y dice ahí, uno de los cretenses dijo, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, groseros, glotones ociosos, perdón. ¿Y cómo eran ellos? Eran crueles, eran mentirosos. Y este entorno alrededor de la iglesia podía comenzar a afectar la iglesia, y lo más seguro es que sí estaba afectando a la iglesia, de tal manera que también la iglesia comenzara a ver mentira. Y por algo Tito habla acerca de los falsos maestros. Ya dentro de la iglesia había ese entorno, esto que se estaba viviendo en la cultura estaba permeando a la iglesia. Y entonces la iglesia podía tener la tentación a empezarse a alimentar de quejas, a solo pensar hacia adentro y no pensar hacia afuera. Los cretenses, dice, eran malas bestias. Traducido al español diríamos, eran tranzas. Eran tranzas, buscaban una y otra manera de cómo burlar la autoridad. Y una pregunta aquí, hermanos, y todo aquel que me escucha, ¿su estilo de vida muestra que conoce a Cristo? Esta mala fama estaba permeando a los creyentes y esto era muy peligroso, porque lo que estaba en riesgo
era la vida de la iglesia. Lo que estaba en riesgo era que el evangelio siguiera, que el evangelio progresara. ¿Por qué? Porque en algún momento serían ahogados por mentiras, serían ahogados por personas crueles. ¿Qué tenían que hacer? Y una pregunta que me gustaría que usted tenga en mente durante el mensaje es su testimonio. Estamos hablando de una vida íntegra. Su testimonio ante toda persona, ante la autoridad, a los gobiernos que han sido establecidos por Dios, muestra que Cristo es quien realmente gobierna su vida. Ténganlo en mente, ténganlo en mente. Vamos a ponernos de pie y busque el capítulo 3 de Tito, por favor, para darle lectura. Dice, vamos a leer desde el versículo 2:11 hasta el 3:8. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Así, hermanos, vamos a orar. Amado Señor y Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, que podemos con gran temor acercarnos ante su palabra, Señor, y que su palabra nos muestre, su palabra sea la luz en nuestras vidas, que muestre todo aquello que no está bien, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser confrontados, ser incomodados cada vez que venimos a su palabra, Señor. Porque su palabra es verdad, Señor. Y como vimos o como hemos estado estudiando, la palabra nos exhorta, nos anima, pero a la vez la palabra nos reprende, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, se lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Noten el versículo 14, porque aquí hay algo muy importante para introducirnos a nuestro tema. El versículo 14, 2:14 dice, hablando de nuestro Señor Cristo, de nuestro Salvador, dice, Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Qué dice ahí? Celoso de buenas obras. Y dice, para redimirnos. O sea, es decir, el Señor, por medio de su sangre, ha comprado a cada aquel que ha creído en Cristo. Lo ha comprado. Y no solamente para salvarlo, sino, como dice ahí, para redimirle de toda iniquidad. Y la iniquidad aquí vemos que en el contexto que estamos viendo en Creta es una anarquía total. Al parecer era como eran los cretenses. No tenían en bien a la autoridad. ¿Quién era la autoridad en ese momento? Eran los romanos. Y este parecía ser el estado y el ambiente de Creta. Se tenían, y vemos que este problema de autoridad ante el gobierno no era un problema aislado. Había problemas de sujeción o hacia la autoridad hacia los líderes. Había problemas de las esposas con sus esposos. Había problemas de los trabajadores con sus jefes. Había un problema de autoridad. De ahorita hasta lo estamos viendo
acerca de la autoridad o el gobierno que Dios ha permitido que así sea. Se tenían serios problemas. Entonces el estereotipo de una persona de Creta eran personas mentirosas que buscaban burlar la ley. Entonces, ¿qué necesitaba la iglesia? La iglesia, cuando está pasando por esta situación, necesita recordar con urgencia sus bases. Necesita recordar qué es lo que el Señor ha hecho por ellos. Y hermanos, dice, celoso de buenas obras. Esta es una verdad que se repite a través de Tito. Dice en el 16, dice que los falsos maestros son inútiles para cualquier buena obra. En el versículo 7 del capítulo 2 le dice Pablo a Tito, muéstrate ejemplo de buenas obras. En el versículo 14 le dice, sé celoso de buenas obras. Y en el versículo que hoy vamos a estar viendo dice, estén preparados para buenas obras. Eso es algo constante en la carta a Tito. Y con ello, hermanos, he decidido dividir la predicación del día de hoy en dos puntos principales. Uno es cómo se ve el testimonio de la iglesia, el testimonio de cada creyente ante la autoridad y gobierno, y cómo es el testimonio de la iglesia ante toda persona. ¿Cómo se ve, hermanos? Vamos a ir al primer punto. Vamos a leer de nuevo el versículo 1 del capítulo 3. Dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y es algo interesante. ¿Por qué decidí leer desde antes? Es porque los mismos verbos que Pablo está usando hacia Tito, esto habla, exhorta, reprende, es el mismo tipo de verbo de recuérdales. Recuérdales, es un tiempo presente y es una orden. Recuérdales. ¿Y por qué es importante esto para cada maestro, hermanos? Los maestros puede llegar un momento en el que se sientan frustrados porque pareciera que no se les escucha. Pero la labor de cada maestro es recordar con paciencia una y otra vez. Recordar, en este caso, cómo la iglesia, cómo cada creyente tenía que ser visto ante la autoridad. Y no sé si para usted esto pueda causar orgullo o vergüenza. ¿Cómo lo ve la autoridad? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está usted ante la autoridad? Dice, recuérdales. En medio del caos, hermanos, la iglesia necesitaba recordar sus bases. La iglesia necesitaba recordar que Cristo, al salvarnos, no solamente transforma la manera en la que nos reunimos cada domingo. Y es hermoso venir y alabar al Señor y decir, hoy cantamos, no yo, sino Cristo. Y es hermosa la alabanza, hermanos, y canten más al Señor. Pero, hermanos, la lucha también comienza una vez que salimos. El domingo saliendo en la avenida aquí, comienza la lucha. Y lunes, martes, miércoles, jueves, ahí recuerde y diga, no yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. ¿Y qué debían recordar? Que estén sujetos a los gobernantes. Y hemos visto que esta palabra sujetos es una palabra que no nos gusta tanto. Y es una palabra que sin duda alguna se requiere de la obra del Señor en nuestros corazones para obedecerlo. Porque por naturaleza, ser sujetos, por naturaleza somos rebeldes. ¿Qué se ha dicho mucho de nosotros o de los niños? Lo vemos en nuestros hijos. Lo que le decimos que no haga, eso hace. Es algo que está en su naturaleza, en su ADN. Y aquí dice, recuérdales, ¿qué? Que se sujeten a sus gobernantes. Y Pablo no está diciendo que el gobierno
sea justo, santo. Él mismo Pablo, recordemos que Pablo fue preso por injusticias. Mismo Pablo recibió encarcelamiento y mismo Pablo es quien reconoce que no hay algo que se escape de él, de la vista de Dios. Sujetos, hermanos, es una palabra muy importante, porque la vimos desde las mujeres que deben de estar sujetas a sus esposos. Y cuando pasamos por ahí, podíamos pensar, bueno, suena fuerte esta palabra, sujetarnos, someternos. ¿Y por qué? Porque realmente someternos es un término militar. Es someterte para disponerte a la autoridad de otro. Los de Creta debían tener sus vidas con buen orden ante las autoridades, con integridad. Pero podríamos pensar, y sé que está pensando por acá, hermano, pero el gobierno de ahorita es, no sé, cómo lo pueda decir usted, ¿verdad? Pero podríamos decir, es una obediencia ciega. No, hay límites para esa autoridad que el gobierno tiene. Así como hay límites para cómo una mujer se somete a su esposo. ¿Qué vimos cuando hablamos de una mujer que se somete a su esposo? No debería someterse a una mujer cuando su esposo le pide algo que comprometa la relación con Cristo. La mujer no debería de someterse cuando lo que le pide comprometa el cuidado y la crianza de sus hijos. Hay factores muy claros en los cuales no hay que someterse. Igual pasa acerca de la autoridad o el gobierno, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando las parteras, las que iban a recibir a los bebés, el rey de Egipto les dice, acaben con todo niño varón, con todo varón. ¿Y qué hicieron ellas? No obedecieron al rey. Y ellas encontraron gracia delante de Dios. Desobedecieron a la autoridad, pero ellas estaban obedeciendo a Dios. Vemos también cuando mismo Moisés va delante del faraón y reta a faraón, sabiendo que era Dios quien lo estaba guiando. También un caso que cuando estuvimos estudiando Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante la estatua. Y ahí me gustaría leerles, este relato es muy interesante. Dice, estén dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido, perdón, es una pregunta del rey Nabucodonosor, le dice, están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados al horno de fuego. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Versículo 17. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Vemos muy claramente en estos ejemplos que la sujeción a la autoridad tiene ciertos límites. Tiene límites muy definidos, porque como dijo Pedro y Pablo cuando les dijeron que no tenían que predicar, que les dicen, perdón, era Pedro y Juan, les dicen que no tienen que predicar, ellos que dicen obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, en ese momento específico, como estaba viviendo el gobierno, como estaba viviendo la iglesia en ese momento, porque vemos más adelante, mucho más adelante, vamos a ver que los mismos romanos empezaron a matar a los cristianos. Pero en ese momento le está diciendo Pablo a Tito, recuérdales a toda la iglesia, recuérdales a todo aquel que te escuche, que se sujeten a su autoridad.
que se sujeten. Los creyentes debían ser ciudadanos ejemplares. Y hermano, ¿usted tiene un negocio o trabaja para alguien? ¿Y esto que tiene lo tiene en orden? ¿Cómo reacciona ante la autoridad? Y hace poco, platicando con un hermano de aquí de la iglesia, que él es militar, veía un poco en él la tristeza de cómo hoy en día se le trata a la autoridad. No hay respeto por la autoridad. No hay respeto. Sin embargo, usted debe ser un ejemplo en el mundo. Usted con su vida debe demostrar en quién ha creído. Someternos a la autoridad del gobierno es posible únicamente, como hemos dicho, por la transformación de Cristo en el corazón del creyente. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 22 acerca de nuestras responsabilidades con el gobierno. Dice Mateo 22, 19, hablando de cuando querían encontrar un error en él, le dice: traigan la moneda que se usa para pagar impuestos. Y le trajeron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El creyente, hermanos, tiene una responsabilidad con el gobierno, y nuestro Señor Jesucristo nos lo mostró. Dice Romanos también, eso no era algo nuevo para Tito, porque podemos ver en Romanos y en otras cartas, podemos ver en los evangelios, que están alineados hacia que nuestro testimonio debe ser no solamente en la iglesia, nuestro testimonio es con todo lo que hacemos. Romanos 13:2 dice: por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismo. Hermano, si usted se resiste a la autoridad, a Dios mismo se opone. Y hermano, como dice el versículo Romanos 13:7, dice: paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Hermano, si debe algo, debe pagarlo, sencillamente. Si debe algo y usted tiene ahí una tacha, tiene que buscar la manera de solventar ese problema. Todos aquí. Qué tristeza fuera que estamos hablando de una vida íntegra. Lo contrario a una vida íntegra, ¿qué sería? Una palabra. ¿Una qué? Deshonesto, una farsa, hipocresía. Hermanos, tenemos una gran tarea por delante. Y no solamente dice que estemos listos, que no solamente que obedezcamos a la autoridad, sino también dice: estén dispuestos para toda buena obra. Para toda buena obra. Es un pueblo celoso de buenas obras. Aquello que antes no nos atraía, aquello que antes detestábamos, ahora amamos. ¿Y qué amamos? Dar gloria a Dios, hermanos. En Efesios 2:10 dice: fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y claramente en la iglesia, hermanos, se ha enseñado que la salvación no es por obras, o es por obras la salvación. No, la salvación hemos aprendido que es una salvación por gracia. Pero esa salvación tiene evidencias. Evidencias que tú has creído. ¿Cómo dice Santiago? Qué buena es tu fe. Quiero ver tus obras. Y yo te enseñaré mi fe a través de las obras. Qué forma de expresarlo Santiago, pero realmente así es, hermanos. Debemos de dar testimonio no solamente con nuestro gobierno, sino ante toda persona. Y con ello paso al segundo punto, el testimonio ante toda persona. Y aquí es interesante ver cómo la palabra de Dios nos va acercando, nos va acorralando, por así decirlo. Bueno, si usted no es un siervo,
si no es un anciano, si no es un joven, si no es esto, aquello. Bueno, toda la iglesia, todo aquel que escucha el mensaje, tiene una responsabilidad: estar preparado para buenas obras hacia toda persona. Y esto es dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestra casa. 3:2, vamos ahí, por favor. Versículo 2 dice, del capítulo 3, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y vemos aquí que habla de dos aspectos. Estamos hablando primero de dos aspectos positivos: que obedezcan a la autoridad. Ahora vamos a hablar de dos aspectos negativos: que no blasfemen, que no difamen, que no sean contenciosos. Y según el entorno de la iglesia, podía ser muy común escuchar quejas dentro de la iglesia antes de acción de gracias. Esta podía ser una tendencia: quejarse, difamar, lamentarse, ofender a otros verbalmente, ya sea directamente o por la espalda. Hermanos, la salvación que trae Cristo a nosotros, la gracia de Dios, transforma, como hemos dicho, nuestro corazón, y también transforma la manera en cómo hablamos y cómo nos dirigimos hacia las otras personas. Y es interesante que es una orden para la iglesia: no blasfemen, o sea, no difamen, no estén hablando mal de las personas. Es directo para la iglesia. No está hablando de las personas que eran las malas bestias y está hablando de la iglesia. O sea, estamos hablando que había cierto grupo o había personas que ya tenían esa cultura en sus vidas: hablar mal de las personas. Y esto no es algo nuevo que pase dentro de una iglesia o de un grupo religioso. Por ejemplo, los fariseos, en Mateo 12, 34, 36, dice Jesús: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca las cosas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Quieres saber qué hay en su corazón? Hemos dicho anteriormente: vea en qué gasta y en qué pasa su tiempo. Pero aquí vemos una verdad muy clara. ¿Quieres saber qué hay en su corazón? Examine lo que habla. Examina lo que habla. Pon atención en ello. Si hay queja, si estás chismeando, mintiendo, hablando mal de las personas, eso es lo que hay en tu corazón. Hay engaño. Con la misma boca que usamos como instrumento para alabar al Señor, ¿es la misma que estamos usando para engañar a las personas o para hablar mal de una persona? Recuerdo, hermanos, el profeta Isaías, un hombre que su principal instrumento, ¿cuál era el principal instrumento de un profeta? Pues su boca. Hablar, el expresar lo que el Señor quería hablar hacia las personas. Y este hombre, este profeta Isaías, cuando tiene un encuentro con Dios, imagine eso, un encuentro con Dios. Este hombre dice, 6:5, entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Hermanos, aún lo que tú creas que es tu mejor instrumento para alabar a Dios delante del Señor, como dice aquí Isaías, es inmundo. ¿Y qué es esto? Es decir, que sus labios estaban sucios. Los labios, hermanos, revelan la condición de nuestro corazón. Y de verdad, si este hombre, un profeta, dice: soy un hombre de labios inmundos, hermanos, todos nosotros aquí necesitamos arrepentirnos por cómo hemos usado nuestra boca una y otra vez.
Y si no nuestra boca, también nuestros pensamientos. No hable de las personas, hermano, no. Dice también, no sea contencioso. Es decir, que usted no debe ser conocido por ser, es que yo soy un hombre de carácter fuerte, de mecha corta, ¿no? No. El Señor realmente debe transformar toda nuestra vida, hermanos. El creyente debe evitar peleas. La manera de vivir es crucial para el testimonio de la iglesia. Entonces, todos somos llamados a ser amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y aquí hay un relato que me parece muy interesante. En Mateo 5:41 dice, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Y en el contexto, los militares, este mismo gobierno, una de las cosas que podía hacer y era legal, iba cansado ya el militar romano y si se encontraba por ahí a un civil, ¿qué le decía? Hey, ¿a dónde vas? Ni siquiera le preguntaba, solamente ayúdame y carga mis cosas. Y a lo mejor este hombre iba a ir al trabajo, no sé qué iba a hacer, pero si los militares romanos le pedían eso, él tenía que obedecer. Y le cargaban toda la armadura, imagine eso. Parecía injusto, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, estás obligado a ir a 1 milla. Si te obliga a ir 1, ve con él 2. Qué interesante. Es decir, antes de que pienses en venganza o en queja, actúa con más generosidad de lo que se te exige. Y de aquí sale el dicho de la milla extra. 1 milla extra. 1 milla más. El pueblo del Señor debe ser amable, no contencioso, considerado, humilde, no arrogante. La iglesia en Creta debía recordar que debía vivir con gracias a los demás. Dice, amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y para ir concluyendo, hermanos, la obra de la salvación tiene implicaciones directas en cómo vive. Creo que está muy claro lo que el Señor nos muestra en su palabra. El Evangelio transforma nuestras vidas en cómo se comporta con el creyente, con los demás personas en el mundo. Debemos hacer lo correcto y lo mejor en cada situación. Y es interesante que dice ahí, en el versículo 2, para con todos los hombres. Para algunos, para aquel que te cae bien o que es empático contigo, yo creo que todos podremos tener a alguien por ahí que requiere una medida extra de amor. Todos por ahí debemos de tener a esa persona. Pero el Señor nos dice, vemos en su palabra, que es para con todo hombre. Para con todo hombre. No lo digo yo, está en su palabra. Todos. Y es claro que no va a ser una tarea fácil. Y un versículo en 1 de Pedro 2:13 dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Usted sabe en qué contexto fue escrito esto? En persecución. En persecución nos está diciendo Pedro, haz lo bueno. Ante la autoridad, ante lo que parece que es injusto esto, haz lo bueno. Sométete, muestra a Cristo. Imagínense, nosotros hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos gran libertad y sí podríamos pensar muchas cosas del gobierno y de las cosas que nos rodean, pero aquí somos llevados más bien a estar agradecidos con Dios porque sabemos que Él ha transformado nuestro corazón y nosotros podemos ser, como hemos visto en su palabra, sal y luz de esta tierra. Eso somos llamados a ser, hermanos. Debemos vivir de manera que demos honra y gloria al Señor.
porque el Evangelio no solo cambia lo que creemos, sino la manera en que vivimos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió para salvarnos y también para ser un pueblo celoso de buenas obras. En el modo que vivimos en nuestra casa, en cómo trabajamos, en cómo somos con las personas que nos rodean, mostramos quién es quien gobierna nuestro corazón. Y con ello, hermanos, me queda decirles que Dios nos conceda a vivir de tal manera que a través de nuestro testimonio mostremos el Evangelio de Cristo en medio de nuestra generación. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a mostrar a Cristo, no solamente en este día, sino fuera de aquí también. Fuera de aquí, que el Señor sabemos que está haciendo una obra, sabemos que probablemente no será fácil, pero es Él trabajando en nuestros corazones. Y nuestro mismo Señor Jesucristo vemos cómo Él pagó por nuestra deuda, pagó por nuestro pecado en una cruz, hermanos, para salvarnos. Vamos a orar para terminar con la predicación. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, que nos permite estar delante de ella, Señor, y saber que su palabra nos exhorta, nos anima. Su palabra, Señor, es viva, eficaz, Señor, pero es nuestra vida, Señor. Y deseamos, Señor, darle la gloria a través de ello, Señor. Deseamos que las personas, Señor, que nos conocen, no solamente en nuestro círculo íntimo, Señor, sino toda persona que pueda ver que Cristo es nuestro Señor. Se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita semana, hermanos. Gracias.